Fue médico, guerrillero, político y símbolo de la rebeldía eterna, un argentino que se convirtió en leyenda en Cuba, guerrillero en el Congo y mártir en Bolivia. Bienvenidos a Histotrama. Hoy conoceremos la verdadera historia del hombre que transformó sus ideales en un mito inmortal. Quédate hasta el final y te sorprenderás, porque revelaremos no solo la vida del Che, sino también los secretos que nunca te contaron sobre su muerte y cómo se convirtió en un ícono mundial. Che Guevara, del médico idealista al mito revolucionario. El 14 de junio de 1928, en la ciudad de Rosario, Argentina, nació Ernesto Guevara de la Serna. Aquel niño, que con el tiempo sería conocido como el Che, vino al mundo en una familia de clase media, con raíces aristocráticas venidas a menos. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, y su madre, Celia de la Serna, eran personas cultas y progresistas. En su casa se hablaba de política, literatura y filosofía, algo poco común en la Argentina conservadora de la época. Desde muy pequeño, Ernesto enfrentó un enemigo invisible, el asma. Las crisis eran tan fuertes que más de una vez estuvo al borde de la muerte. Los médicos recomendaron mudanzas constantes en busca de climas más favorables, lo que llevó a la familia a vivir en distintas ciudades y pueblos de Argentina. Lejos de ser una limitación, aquella enfermedad marcó su carácter. Aprendió a resistir el dolor, a luchar contra la falta de aire, a convivir con la fragilidad de la vida. Esa resistencia temprana lo moldeó como un joven obstinado, incapaz de rendirse. De niño, Ernesto era curioso, siempre con un libro bajo el brazo. Leía de todo, desde aventuras de Jules Verne hasta los poemas de Pablo Neruda. En la adolescencia, descubrió a Karl Marx, Sigmund Freud y José Martí, autores que abrirían su conciencia social. En 1947 ingresó a la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la posibilidad de aliviar el sufrimiento humano. Pero Ernesto no era un estudiante común. Mientras sus compañeros asistían a clases, él pasaba horas en bibliotecas, devorando textos de filosofía, política y literatura, buscando respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Los amigos lo describen como un joven brillante, pero también rebelde e irreverente. Vestía descuidadamente, usaba un humor ácido y no temía desafiar a los profesores. Siempre cargaba un cuaderno de notas, donde escribía ideas, frases y reflexiones. En esos años, Ernesto ya comenzaba a mostrar una característica que lo acompañaría toda su vida: la inconformidad. No aceptaba las injusticias, despreciaba la comodidad burguesa y soñaba con un destino más grande que la rutina de un consultorio. En 1952, a los 23 años, Ernesto Guevara estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría su visión del mundo para siempre. Junto a su amigo y compañero de estudios, Alberto Granado, emprendió un viaje en motocicleta que recorrería más de 12.000 kilómetros por Sudamérica. La moto, apodada con humor La Poderosa 2, no solo era un vehículo, era el símbolo de una travesía que lo llevaría a descubrir la verdadera cara del continente. El viaje comenzó en Argentina y los llevó a Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Muy pronto, Ernesto y Alberto se dieron cuenta de que lo que encontrarían no serían paisajes turísticos, sino la realidad cruda de América Latina.
En las minas de Chile vieron trabajadores extenuados, explotados por compañías extranjeras que se llevaban la riqueza y dejaban miseria. En Perú presenciaron comunidades indígenas viviendo en condiciones de extrema pobreza, olvidados por el Estado y marginados de la sociedad. En el Amazonas convivieron con enfermos en la colonia de leprosos de San Pablo. Allí, Ernesto rompió los prejuicios sociales, comía, jugaba y conversaba con los pacientes como un igual, algo que marcó profundamente su concepción de la dignidad humana. Durante las noches, Ernesto escribía en su diario reflexiones que mezclaban poesía con rabia. Cada página mostraba el despertar de un joven que comprendía que la enfermedad más grande no era el asma que lo ahogaba, sino la injusticia social que ahogaba a todo un continente. En una de esas anotaciones escribió: yo no soy más que un viajero con un plan de estudio largo, pero el contacto con los pobres me ha cambiado. Ya no pienso solo en mí, pienso en ellos, en los desposeídos de la tierra. El viaje en motocicleta terminó siendo mucho más que una aventura juvenil. Fue el inicio de una transformación ideológica. En 1954, mientras se encontraba en Guatemala, fue testigo directo de la caída del presidente Jacobo Arbenz, derrocado en un golpe apoyado por la CIA y las compañías bananeras estadounidenses. Para Ernesto, aquella experiencia fue una revelación brutal. Comprendió que los discursos sobre libertad y democracia eran una máscara que escondía el imperialismo norteamericano. Escribió indignado en sus notas: aquí no se lucha contra dictadores, se lucha contra un sistema que estrangula a nuestros pueblos. Desencantado y perseguido, huyó a México. Allí, en 1955, conoció al hombre que cambiaría su vida, Fidel Castro. El encuentro ocurrió en una modesta casa de exiliados cubanos en Ciudad de México. Fidel hablaba de una expedición que devolvería la libertad a Cuba, derrocando al dictador Fulgencio Batista. Ernesto, con su visión continental, encontró en esas palabras el eco de sus propios ideales. Esa misma noche, el médico asmático se convirtió en revolucionario armado. En México, Guevara se unió al movimiento 26 de julio. Allí comenzó un duro entrenamiento militar. Aprendió a disparar fusiles, a manejar explosivos, a sobrevivir en la selva y a liderar pequeñas células de combate. Sus compañeros lo recuerdan como disciplinado, duro e implacable, capaz de resistir jornadas que dejaban exhaustos a los demás. Fidel Castro pronto reconoció en él a algo más que un combatiente. El Che tenía una visión política y estratégica que lo hacía indispensable. Dejó de ser un invitado extranjero para convertirse en parte central del proyecto cubano. En 1956 subió al viejo y oxidado yate Granma junto a otros 81 hombres. A bordo, todos sabían que la misión era casi suicida. Pero Ernesto no dudó. Había tomado su decisión definitiva. La medicina quedaba atrás. El fusil sería su nueva herramienta. Ese día, en las costas mexicanas, Ernesto Guevara murió como médico argentino y nació para siempre como el Che Guevara, el guerrillero internacionalista. El 2 de diciembre de 1956, el viejo y sobrecargado yate Granma encalló en las costas de Cuba.
De los 82 hombres que zarparon de México, apenas una veintena sobrevivió a la emboscada inicial del ejército de Batista. Entre ellos estaba Ernesto Guevara. Herido en el cuello y enfermo de asma, se enfrentó a una elección: dejar atrás su botiquín de médico o su caja de municiones. Eligió las balas. Ese gesto marcó el inicio de su transformación en comandante. La guerrilla se refugió en la Sierra Maestra, donde la selva y las montañas fueron su escuela de resistencia. Durante 2 años, vivieron entre hambre, enfermedades y persecuciones constantes. Pero poco a poco, fueron creciendo en número gracias al apoyo campesino y a una férrea disciplina militar. El Che se destacó no solo por su dureza en el combate, sino también por su organización. Fue nombrado comandante y dirigió la Columna 4, con la que libró algunas de las batallas más decisivas de la Revolución. Exigía a sus hombres austeridad, lealtad y sacrificio. Era implacable con la indisciplina, pero también compartía el hambre, la marcha y el peligro con ellos. En diciembre de 1958, lideró la famosa Batalla de Santa Clara. Con apenas 300 combatientes y un ingenio audaz, descarriló un tren cargado de armas y soldados. Esa victoria fue el golpe final. La dictadura de Batista se desplomó. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro y los barbudos entraron en La Habana. El pueblo celebraba la caída de un régimen corrupto y entregado a los intereses extranjeros. El Che, con su boina negra y estrella, se convirtió en el rostro de la Revolución cubana, símbolo de un cambio que trascendería las fronteras de la isla. La Revolución cubana triunfó en enero de 1959 y con ella los barbudos pasaron de la selva a los pasillos del poder. Ernesto Che Guevara, el extranjero que había arriesgado su vida por la isla, no solo fue recibido como héroe, se convirtió en uno de los hombres más influyentes del nuevo gobierno. Fidel Castro lo nombró presidente del Banco Nacional de Cuba. La anécdota cuenta que, al preguntarle si tenía experiencia financiera, el Che respondió con ironía: sí, la de haber administrado mi pobreza. Más tarde, asumiría como ministro de Industria, dirigiendo la transición hacia un modelo económico socialista. En su despacho, el Che era el mismo que en la sierra: austero, disciplinado e implacable. Promovió fábricas estatales, colectivización y un sistema económico basado no en incentivos materiales, sino en la moral revolucionaria. Creía que el nuevo hombre socialista debía trabajar no por riqueza personal, sino por el bien común. Su rol no se limitó a Cuba. Pronto se convirtió en el rostro internacional de la revolución. En 1960, viajó a Nueva York como parte de la delegación cubana en la ONU. Con su uniforme militar y su voz firme, denunció al imperialismo estadounidense frente al mundo. En África, Asia y América Latina, el Che se convirtió en símbolo de esperanza para movimientos revolucionarios que lo veían como ejemplo de valentía y coherencia. Pero también surgieron tensiones. Su idealismo lo llevó a chocar con la Unión Soviética, pues criticaba el modelo burocrático y la dependencia económica de Cuba hacia Moscú. El Che buscaba un socialismo más puro, internacionalista y combativo. Esa postura lo fue aislando poco a poco dentro del mismo gobierno cubano.
A mediados de los 60, Guevara ya no era solo un ministro, era un ideólogo de la revolución mundial, convencido de que el ejemplo cubano debía replicarse en todos los rincones del planeta. Aunque ocupaba cargos de ministro y era visto como estadista en foros internacionales, en su interior seguía siendo un guerrillero errante. Convencido de que la revolución cubana no debía quedarse en una isla, renunció a todos sus cargos. En 1965, dejó atrás a su familia, sus comodidades y hasta su patria adoptiva. Se convirtió en lo que él mismo llamó un soldado de la revolución mundial. Su primera misión fue en África. En el Congo, trató de apoyar a las fuerzas revolucionarias que combatían tras la independencia. La experiencia fue desastrosa. Guerrillas desorganizadas, luchas tribales y falta de disciplina militar. El Che, enfermo de malaria y frustrado, describió aquella campaña como una lección amarga. Comprendió que la revolución no podía improvisarse. Necesitaba unidad, estrategia y un pueblo dispuesto a resistir. En 1966 viajó en secreto a Bolivia, bajo identidad falsa. Allí organizó un pequeño foco guerrillero en la región de Ñancahuazú. Su objetivo era ambicioso: encender una chispa que se extendiera por toda Sudamérica. Sin embargo, la realidad fue cruel. Los campesinos bolivianos desconfiaban de aquellos forasteros armados. El Partido Comunista local no brindó apoyo, y las condiciones del terreno hicieron imposible avanzar. La CIA, alertada de su presencia, colaboró con el ejército boliviano para cercar al grupo. Las emboscadas, la falta de víveres y el aislamiento fueron debilitando a la guerrilla. Aún así, el Che mantuvo su disciplina. Escribía en su diario cada día, reflexionando sobre la lucha, la muerte y la historia. Sabía que el tiempo se le acababa, pero también que su sacrificio podía sembrar la semilla de un mito. En las selvas bolivianas, Guevara ya no era un ministro, ni un héroe triunfante de La Habana. Era nuevamente un hombre vulnerable, enfermo y perseguido, pero seguía fiel a su idea: morir de pie antes que vivir arrodillado. En el otoño de 1967, el círculo sobre el Che Guevara en Bolivia se fue cerrando. La guerrilla estaba diezmada. Hambre, enfermedades y emboscadas habían reducido al grupo a unas pocas decenas de combatientes exhaustos. El 8 de octubre, en la quebrada del Yuro, el ejército boliviano, con apoyo logístico de la CINOA, lanzó un operativo decisivo. El Che, enfermo de asma y con el fusil inutilizado, fue rodeado. Las últimas palabras que gritó a sus hombres fueron: «De pie, que valemos más vivos que muertos». Poco después, fue capturado. Trasladado al pequeño poblado de La Higuera, Guevara pasó su última noche en una escuela rural, custodiado por soldados nerviosos. Dicen que en esas horas mantuvo la calma, pidió pan para comer y conversó con los guardias. Algunos relatan que hasta les habló de la necesidad de un mundo más justo. Al día siguiente, el 9 de octubre de 1967, llegó la orden. Debía ser ejecutado. El sargento Mario Terán fue el encargado de disparar. Nervioso, apuntó y disparó ráfagas que acabaron con la vida del guerrillero argentino. El Che murió de pie, con la serenidad de quien acepta su destino.
Su cadáver fue trasladado a Valle Grande, donde periodistas y militares lo exhibieron en una lavandería del hospital local. Las fotografías de su cuerpo, con los ojos abiertos y expresión serena, recorrieron el mundo. Muchos lo compararon con la imagen de Cristo crucificado. Con su muerte comenzó el mito. El hombre cayó en Bolivia, pero nació una leyenda que recorrería el planeta, la del Che Guevara, el guerrillero eterno que inspiraría generaciones enteras. Su rostro, inmortalizado por la icónica fotografía de Alberto Korda en 1960, se convirtió en uno de los símbolos más reproducidos de la historia. Banderas, murales, camisetas y pancartas en todo el mundo lo tomaron como emblema de rebeldía y resistencia. Para algunos, el Che no fue un héroe romántico, sino un hombre implacable, capaz de ordenar ejecuciones y de imponer disciplina con mano de hierro. Sus detractores lo señalan como responsable de muertes en juicios revolucionarios en Cuba y lo acusan de haber idealizado una lucha armada que dejó tras de sí sufrimiento y sangre. Hoy, más de medio siglo después, el Che Guevara sigue presente en marchas sociales de Chile y Colombia, en protestas estudiantiles en París, en murales de Nápoles y en camisetas en Nueva York. Es el ícono de un mundo que aún busca respuestas frente a la injusticia. Esto fue Histotrama. Más de medio siglo después, la figura del Che Guevara sigue dividiendo al mundo. Si este capítulo te impactó, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que crea conocer la historia, pero que aún no ha escuchado la versión completa.